revelado, el increíble viaje de un facendeiro con solo 30 días de vida y una joven INSPIRADORA. El primer rayo de sol atravesó la neblina de la mañana en Oaxaca, iluminando la faz de Julián, un facendeiro de 60 años. Cada amanecer le recordaba a sus ancestros, a las manos callosas que sembraron y cosecharon con amor, a la tierra que nunca lo ha traicionado. Pero hoy, al levantarse, no sintió la familiar calidez en su pecho. La noticia del doctor resonaba en su mente como un eco doloroso, solo le quedaban 30 días de vida. Esa tristeza lo envolvió como una sombra, convirtiendo su amado habitáculo en una cárcel de incertidumbre. ¿Qué sería de su tierra? Y de su familia, atrapada entre los sueños de un porvenir incierto y la avaricia de quienes solo ven oportunidades de negocio? El dilema lo sobresaltaba, el miedo le apretaba el corazón, su mente corría a 1000 por hora, confrontando cada rincón de su existencia. Sabía que siempre había trabajado para dejarles un legado, un hogar donde los valores y el respeto por la naturaleza florecieran eternamente. Sin embargo, ante la inminente despedida, un nudo de desesperación creció en él. Temía que su amada tierra caiga en manos que olvidarían su esencia, que la habrían de tratar como un simple producto en el mercado. Su espíritu vibraba entre la determinación y la tristeza, pues en cada planta veía una parte de su alma. ¿Podría dejar todo esto en manos de otros? La respuesta lo atormentaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos clavado en sus pensamientos, la imagen de Sofía, una joven de 22 años a quien siempre admiró, emergió en su mente. La pasión que ella mostraba por el cultivo lo había inspirado, pero la tristeza que la atravesaba cuando miraba la tierra también lo desolaba. ¿Podría ella ser la clave para transmitir sus valores? La incertidumbre se cebó en su pecho, no quería que Sofía cargara con heladas expectativas. La presión comenzaba a asfixiarlo, pero la determinación de guiarla resurgía como un rayo de luz. En su decisión de acercarse a ella, el temor se apoderó de su ser. ¿Y si su esfuerzo no era suficiente? Cada encuentro que planeaba, cada idea que deseaba compartir, chocaba contra el pánico de una despedida. La angustia lo consumía. Empezaban a quitarle el aire, amenazando con dejarlo en un vacío que solo lo envolvería en más dolor. Julián se encontraba atrapado en una dichosa contradicción. Al buscar un camino hacia el futuro, su propio final seguía acechando a la distancia, y en medio de esa tormenta de emociones, el viento sopló con fuerza, trayendo consigo una revelación inesperada. Un diario de su padre, escondido entre viejos papeles, le susurraba verdades olvidadas. La promesa de un legado se entrelazaba con el miedo a lo desconocido. Julián sintió como el tiempo se convertía en su enemigo y su aliado, una carrera frenética hacia lo irrevocable. ¿Aprovecharía esa oportunidad para desvelar secretos que pudieran impactar tanto su vida como la de Sofía? A medida que las horas se deslizaban, la decisión que debía tomar lo acechaba en cada rincón de su mente, presionando, preguntando. ¿Qué dejará atrás Julián en su inevitable partida? Su futuro se dibujaba incierto, y el miedo se convertía en su compañero más íntimo. Julián se encontró sentado en el viejo escritorio de su padre. La madera desgastada se sentía familiar bajo sus manos, pero el eco del pasado había comenzado a cobrar vida en su mente. El diario, abierto ante él, contenía relatos sobre trabajos agrícolas, sobre la conexión íntima que su padre había establecido con la tierra. Cada palabra resonaba con experiencias pasadas, con dulces recuerdos que, al mismo tiempo, lo llenaban de angustia. El primer destello de claridad llegó con el relato de una cosecha fracasada. Una historia de lucha que revelaba no solo el dolor de perder, sino también el valor de levantarse y empezar de nuevo. Esa lección parecía crucial en su situación, como si su padre le pidiera que no se rindiera, que su vida no sería solo una línea recta, sino una serie de giros que darían forma a su legado. La conexión con Sofía emergía en su mente,
un camino que debería atravesar con ella. Mientras leía, Julián planteó un plan en su mente, uno que requeriría no solo su sabiduría, sino también el coraje de compartir su vulnerabilidad. Se dio cuenta de que, aunque su tiempo era limitado, todavía podía influir en el futuro de su tierra. Las enseñanzas que contenía el diario serían la clave para empoderar a Sofía. Si lograba transmitir su conocimiento y su pasión, quizás podría sembrar una semilla de cambio en su interior. El sol se alzaba alto en el cielo y Julián se sintió impulsado a salir. Sus pasos lo llevaron al campo, donde las plantas parecían danzar con el viento. Se fijó en los colores vibrantes y en el fragor de la tierra. En esos momentos, la luz del día iluminaba el camino que había decidido tomar, no solo ser un guardián de la tierra, sino un mentor y un guía para Sofía. El temor dio paso a una creciente determinación, sintió la necesidad de prepararla para afrontar los desafíos que vendrían, para que navegara las aguas turbulentas de la agricultura moderna sin perder de vista los principios que había arraigado en su corazón. Julián pensó en la responsabilidad que significaba cultivar no solo la tierra, sino también el espíritu de Sofía. Las horas se fueron deslizándose con una rapidez inquietante, cada paso que daba lo acercaba más al encuentro que tanto había temido. Julián decidió invitar a Sofía a una reunión en el campo, sin antes contarle su diagnóstico. Quería que su primera conexión fuera con la tierra que había amado, que comprendiera lo que representaba para él. La idea de mostrarle cada rincón, cada mensaje de la naturaleza, le infundió un nuevo vigor. Sin embargo, la previsión de la conversación sobre su enfermedad lo llenaba de ansiedad. ¿Cómo diría lo que le quedaba por vivir? Con cada paso, recordaba las imágenes de su padre, las historias que habían formado su ser, y cómo el miedo podía convertirse en una trampa si no se enfrentaba directamente. Cuando finalmente se encontró en el claro del campo, con la brisa acariciando su rostro, Julián respiró hondo. La decisión estaba tomada, era hora de liberar su legado, de lanzarse hacia lo desconocido con la esperanza de que sus lecciones anclaran en el alma de Sofía. Justo en ese momento, vio a Sofía que se acercaba, una figura radiante en medio de la naturaleza que parecía estar esperándolo. Pero, justo cuando estaba a punto de abrir su corazón, se detuvo. Una sombra de duda lo invadió. ¿Estaría listo para enfrentar las profundas emociones que esto conllevaba? La mente de Julián entró en un torbellino de preguntas. El instante se tornó decisivo, su futuro en sus manos, un legado por construir. Pero antes de que pudiera decidir cómo empezar la charla, la mirada de Sofía chocó con la suya, y en esa conexión instantánea, una nueva revelación le atravesó el corazón. ¿Estaba dispuesto a revelar no solo sus conocimientos, sino también su vulnerabilidad? El momento de la verdad se anunciaba inminente. La mirada de Sofía, cargada de curiosidad y esperanza, sacudió a Julián de su excitación. En su mente, se desató un dilema interno. Las palabras que había ensayado se desvanecieron ante la imagen de la joven que tenía ante él, una extensión de su propia esencia, su legado. Hace tiempo, esta tierra me enseñó a escuchar, comenzó a decir. Su voz temblaba ligeramente, revelando tanto su vulnerabilidad como su autenticidad. Cada planta, cada rincón, tiene un mensaje. Y hoy te quiero hablar de ellos, pero también de mí, de lo que me ha tocado experimentar. Mientras hacía una pausa, observó cómo Sofía se acomodaba, interesada. Era un instante extraordinario, el aire estaba impregnado de una palpable complicidad, pero también de un miedo profundo. Mira eso, dijo Julián al señalar un campo adyacente donde las flores silvestres brotaban con desbordante alegría. Cada año, a pesar de las heladas o la sequía, regresan con más fuerza. Así como la vida puede derrumbarnos, también nos ofrece oportunidades de renacer. El tiempo parecía ralentizarse mientras la conexión crecía entre ellos. Sofía, con su mirada atenta, parecía absorber cada palabra, revelando una madurez sorprendente, una chispa que Julián temía que su propia fragilidad apagara. Cada intento de compartir su conocimiento era también un ejercicio de introspección sobre su fortaleza y el eco de su rol en este mundo. No es solo cultivar la tierra, Sofía. Es cultivar lo que llevamos dentro, continuó. Mi padre siempre dijo que la agricultura es un reflejo de la vida. Hay momentos en que una cosecha falla, pero la temporada siguiente puede traer un nuevo comienzo. Este es mi legado para ti,
la resiliencia es la clave. Con cada frase, Julián elaboraba no solo sobre el cultivo físico, sino también sobre la creación de un espacio emocional seguro para Sofía. La urgencia de preparar a su alumna contra los futuros embates de la vida se intensificaba. Con un profundo suspiro, sintió cómo esas palabras mezclaban su miedo con una irrefrenable necesidad de dejar su marca. A medida que compartía historias de épocas difíciles, los estragos de su propio camino se mostraban por primera vez. La inseguridad de su diagnóstico, la sombra de lo que estaba por venir, lo impulsaba a abrirse como nunca antes. Mientras hablaba, notó la expresión de Sofía cambiar. Su rostro reflejaba la toma de conciencia y la profunda comprensión. Julián sabía que, al abrir su corazón, también la estaba empoderando para enfrentar su propia batalla. Te estoy pasando un legado que va más allá de las técnicas de cultivo, dijo con decisión. Debemos aprender a levantarnos siempre. Las heridas pueden enseñarnos a ser más fuertes, más sabios. Este tiempo que me queda no es un final, es una oportunidad para que crezcas y florezcas. La revelación de su enfermedad, que había temido compartir, ahora parecía un ingrediente necesario en esta mezcla de lecciones. Pero, el momento de comunicar su verdadera condición aún no había llegado. Afloraba una lucha interna, ¿acaso al hacerlo pondría en peligro el frágil lazo que comenzaba a formarse? La incertidumbre se cernía sobre él como una tormenta. Acto seguido, cuando pensaba que había encontrado el equilibrio, el sonido de un vehículo se acercó, perturbando la quietud del momento y cruzando su mente un nuevo obstáculo. Julián miró hacia el camino, y mientras la figura del conductor comenzaba a delinearse, su instinto le decía que este era un encuentro que no había anticipado. Se preguntó si sería un aliado en su misión o una nueva complicación en su ya frágil viaje. Había algo en aquel rostro que lo inquietó, como si hubiese encontrado un eco de las decisiones pasadas que había intentado enterrar. ¿Acaso el destino había traído consigo una nueva revelación que pondría a prueba su legado y su conexión con Sofía? La intriga se instaló, la verdadera prueba de su valentía aún estaba por venir. La llegada del vehículo generó una mezcla de desasosiego y anticipación en Julián. Al distinguir al conductor, sus instintos se agudizaron, y una oleada de recuerdos lo envolvió. Era Mateo, un antiguo amigo de la infancia, cuya sonrisa había traído alegría a su adolescencia. Pero ¿qué hacía él aquí? Justo en un momento tan crítico para Julián y Sofía, Mateo descendió del coche con esa misma energía que siempre lo había caracterizado, y su mirada se encontró con la de Julián. No necesitaban palabras, la historia compartida se leía en sus rostros. Sin embargo, el recuerdo de lo que había ocurrido años atrás, las decisiones que lo habían llevado a alejarse de su amigo, lo invadió de ansiedad. «¡Hombre! ¿Cuánto tiempo?», exclamó Mateo, acercándose con una calidez que contrastaba con la frialdad que sentía en su interior. Julián tardó en responder, atrapado entre la alegría del reencuentro y la inseguridad que le producía su situación actual. «Sí, ha pasado un tiempo». «¿Qué te trae por aquí?», preguntó, esforzándose por mantener un tono casual mientras sus pensamientos se debatían entre si debía compartir su situación con alguien que no había estado presente en su vida últimamente. La breve conversación con Mateo lo llevó a una reflexión profunda. Su amigo, siempre un optimista, había enfrentado sus propias tormentas. Julián recordaba cómo, tras la muerte de su padre, Mateo había caído en una espiral de autocompasión, solo para levantarse más fuerte. Esa historia de resiliencia resonaba con sus propias experiencias, pero también le recordaba lo que significaba abrirse. Mientras Sofía los observaba en silencio, Julián sintió la necesidad de hacer un balance. Mateo podría ser la voz que necesitaba, aquel quien eludía la superficialidad, y quizás, un apoyo en su transmisión de confianza a Sofía. Pero, ¿estaba dispuesto a revelarle su estado de salud? La vulnerabilidad era una doble espada, podía unir o separar. «Vine a hablar contigo sobre el terreno», comenzó Mateo, haciendo un gesto hacia los campos. «Me enteré de que has estado ocupado con algunos proyectos en la granja. He pensado que podríamos colaborar». Julián sintió que una chispa de emoción brotaba en su pecho. La idea de trabajar con Mateo le traía una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que necesitaría su respaldo más que nunca en el tiempo reducido que le quedaba,
pero también se cuestionaba si eso significaba abrir la puerta a una nueva complicación emocional. Te necesito, Julián, insistió Mateo, percibiendo la vacilación en su amigo. No solo para el proyecto, sino para que todo regrese a la vida. ¿Por qué no me cuentas lo que está sucediendo realmente? La pregunta lo golpeó. Esa fue la invitación que había estado evitando. Descubrir qué tan frágil era su propia estructura, no solo en relación con su legado hacia Sofía, sino también respecto a Mateo. Sin embargo, un partícipe más en su lucha podía ser una bendición o una carga, un remolino de emociones lo desbordó, la gratitud por el apoyo, el miedo a ser vulnerable, la necesidad de proteger a Sofía. Me gustaría que esto funcionara, contestó, sintiendo cómo la intensidad aumentaba. Pero hay cosas que quizás debas saber para entender. Sofía, aunque silenciosa, fue parte del instante. Sus ojos brillaban con una expectativa latente, como si respetara un límite invisible. Julián sabía que ella también necesitaba instrucciones, su desarrollo dependía, en gran medida, de que él tomara decisiones honestas, decidido a deslastrarse de sus miedos, comenzó a abrir su corazón. Las palabras salían con dificultad, resonando en el eco del campo. Julián se dio cuenta de que esa vulnerabilidad no era solo su carga, sino también una oportunidad de crecimiento para Sofía. No hay forma de que esto continúe sin decirte que la frase quedó suspendida en el aire, marcada por la tensión palpable y la posibilidad de un revélame. ¿Sería aquel el momento en que se liberaría del peso de su secreto, o lo aferraría un poco más, la incertidumbre? Cerró el círculo, y un nuevo atisbo de duda apareció. De repente, el sonido de la radio de Mateo lo interrumpió, era un llamado incumplido. Al levantarse la voz de un conocido, la urgencia del mensaje se hizo pesar en su mente. Julián, la verdad es que mientras la voz resonaba, una revelación surgía en la mente de Julián. A veces, el legado más poderoso no se trata solo de lo que se deja atrás, sino de lo que se comparte en el momento, atreviéndose a ser realmente vulnerables. ¿Sería capaz de hacerlo en este nuevo cruce de caminos? La respuesta estaba en el aire, a la espera de ser descubierta. Después de un breve silencio, Julián sintió que el tiempo se había detenido. Las palabras que había guardado con tanto celo parecían flotar entre ellos, esperando ser pronunciadas. La voz de Mateo seguía entrecortada por la estática de la radio, pero no podía concentrarse en ello. La presión de su propio secreto lo aplastaba, y la alternativa de comunicarse abiertamente con Mateo comenzaba a surgir como una opción radical, aunque aterradora. Todo lo que había trabajado para construir en su vida, su granja, su relación con Sofía y su legado, podría depender de ese momento. Era tiempo de enfrentarse no solo a Mateo, sino a sí mismo. Allí estaba, en medio de un campo que había sido el refugio de su infancia, portador de sueños y frustraciones, y aún sin dar ese gran paso hacia la honestidad. Mateo, empezó, sintiendo cómo la vulnerabilidad se aferraba a su voz, el tiempo que me queda no es tan generoso como pensaba. El aire se volvió denso. La mirada de su amigo cambió, dejando entrever un esbozo de preocupación. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Mateo, acercándose un poco más, como si pudiera actuar como ancla en esa tormenta de emociones que comenzaba a formarse en Julián. Me diagnosticaron. La frase se detuvo, luchando por liberarse. Sentía que las palabras eran como piedras en su garganta. Tengo un mes, tal vez menos. La revelación cayó como un rayo en medio de la calma. Mateo retrocedió, no por miedo, sino por la abrumante realidad que acababa de escuchar. Lo que había sido un intercambio emocional se transformó en un momento trágico. No solo la vida de Julián estaba en juego, también la de Sofía. Siento mucho que estés pasando por esto, dijo Mateo, su compasión palpable. Julián podía ver en sus ojos la mezcla de tristeza y determinación. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podría haber hecho algo. ¿Qué podía hacer? Julián sintió que el tono de su voz se alzaba. No podía cargar a nadie más con esto. Ni siquiera a Sofía. Es mi carga, y tengo que encontrar la forma de despedirme. Mateo se quedó en silencio, recogiendo sus pensamientos. Julián notó cómo las emociones fluctuaban en su rostro, desde la condescendencia hasta la inquietud.
Sabía que tenía una oportunidad de reconstruir aquella conexión perdida, pero el peso de su destino lo mantenía limitado. Tal vez lo que necesitas no es un plan de despido, sino uno de legado, sugirió Mateo, su voz ahora más firme. Si el tiempo es corto, entonces deberías concentrarte en lo que realmente quieres dejar, no en lo que vas a perder. Aquellas palabras resonaron en Julián, desatando una chispa de claridad en medio del caos. Si Mateo estaba dispuesto a apoyarlo, significaba que aún había tiempo para convertir el dolor en algo significativo. Podía usar esos días no solo para arreglar las cuentas dentro de sí mismo, sino para transformar sus sueños y enseñanzas en acciones tangibles que pudieran perdurar. La idea comenzó a tomar forma en su mente. En lugar de solo despreciar su legado, podría construirlo, reunir recursos, y tener a Sofía preparada para continuar su obra. ¿Y si volvemos a trabajar juntos? La granja, el terreno, podríamos dejar algo que ella pueda ampliar. Un lugar para que crezca y aprenda. Mateo asintió, dejando que cada palabra de Julián se asentara. La posibilidad de construir un futuro en lugar de solo enfrentar la pérdida se transformó, como si las sombras que habían rodeado a Julián comenzaran a disiparse. Sí, hagámoslo. Trabajemos juntos para hacer de la granja un espacio vibrante, donde Sofía pueda encontrar su camino. Un legado real. La respuesta de Mateo lo reconfortó, pero también lo atrajo a un nuevo dilema. Podría enfrentar su propio miedo a la mortandad mientras se dedicaba a forjar un futuro, mientras el sol comenzaba a ponerse, reflejando tonos cálidos sobre el paisaje. Julián sintió que su reloj interno comenzaba a correr. Asumió que cada paso que diera significaría enfrentarse a su realidad, pero quizás, en esa lucha, podría encontrar la verdadera esencia de su vida. Amontonando sus pensamientos, una nueva preocupación se encarnó en él. Sería una tarea monumental, y no solo por el desafío físico y emocional que implicaba, sino también por lo que dejaría atrás si no cumplía sus aspiraciones. La pregunta persistente que lo atormentaba ahora giraba en torno a si realmente era capaz de enfrentar este intenso reto sin derrumbarse. Vamos a hacerlo, pero necesitamos actuar rápido, dijo Julián, solidificando su resolución. La última intención era clara, el tiempo no estaba de su lado. Con el horizonte enfrente y una chispa de determinación renovada en su pecho, ya no podía dar marcha atrás. El camino estaba trazado, pero no sin obstáculos. Sin embargo, un nuevo dilema surgiría. Tomaría la decisión de incluir a Sofía en este viaje de construcción y descubrimiento, ahora que comprendía lo crucial que era para ella. ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurarse de que sobreviviera y prosperara? La incertidumbre de lo que estaba por venir lo llenó de inquietud, pero también de expectativa. ¿Lograría consumar los planes que empezaba a vislumbrar, o quedaría atrapado por sus propios temores? La respuesta permanecería en el aire, pendiente de ser revelada. Mientras Julián se dirigía a casa, una mezcla de emoción y ansiedad pulsaba en su interior. Las palabras de Mateo resonaban en su mente, empujándolo hacia un nuevo propósito, un legado que debía ser construido en un tiempo limitado. El paisaje familiar de la granja traía consigo recuerdos de días pasados, aquellos en los que la inocencia y el trabajo duro se entrelazaban en una danza perfecta. Al llegar, el olor a tierra húmeda lo envolvió. Sofía estaba jugando con un par de caballos, sus risas llenando el aire y abriendo el corazón de Julián. En ese instante, la idea de dejar un legado se volvió más que un mero objetivo, era un compromiso con ella. ¿Cómo podría enseñarle lo que había aprendido si no se lo mostraba ahora? ¿Cómo podría asegurarse de que tuviera las herramientas necesarias para continuar su historia si no compartía su sabiduría? Sin embargo, el peso de la inminente despedida lo abrumaba. ¿Sería egoísta involucrarla en un camino que podría terminar en dolor? Se encontraba en una encrucijada emocional, y la respuesta parecía más distante que nunca. Mientras contemplaba la escena, una nueva urgencia se apoderó de él. No tenía tiempo que perder en dudas, debía actuar. Esa noche, se sentó con Mateo en la cocina, cada uno con sus pensamientos girando como un torbellino. Necesitamos un plan, dijo Julián, decidido a trazar una hoja de ruta clara. Al compartir su visión de la granja como un centro de aprendizaje y exploración para Sofía, se dio cuenta de que la conversación rápida y enfocada le devolvía el sentido de control que creía haber perdido.
Podríamos empezar por hacer un inventario de lo que hay en la granja, ver qué se puede mejorar, sugirió Mateo. Julián asintió, imaginando un espacio vibrante, donde Sofía podría conectar con la naturaleza y aprender a amarla como él. La siguiente semana fue una mezcla frenética de trabajo y momentos de reflexión. Se dedicaron a limpiar las áreas descuidadas del terreno, a plantar nuevas semillas, y a soñar. Pero a medida que los días pasaban, Julián no pudo evitar el desgaste emocional que comenzaba a marcarlo. Los momentos de alegría estaban intercalados con la sombra de su diagnóstico. En algo tan simple como cavar en la tierra, emergía una verdad aterradora: cuanto quedaba realmente de él, era en esos instantes de duda, cuando la fatiga lo invadía, que la voz de Mateo reverberaba en su mente: concentra tus esfuerzos en lo que quieres dejar. Julián se dio cuenta de que la construcción de un legado no solo era una tarea sobre la granja, sino también sobre su conexión con Sofía. Necesitaba involucrarla, mostrarle lo que significaba para él no solo como padre, sino como el hombre que había encontrado la fuerza en los momentos más oscuros. Así, un día decidió hablar con Sofía. La llevó a un rincón del campo, un espacio donde alguna vez había imaginado un taller de arte, un refugio para los pensamientos creativos. Con una voz temblorosa pero firme, le habló sobre la granja, sobre su futuro, y sobre la importancia de que ella comprendiera el cariño y el esfuerzo detrás de cada planta y cada animal. Quiero que sientas todo lo que yo siento, que entiendas la esencia de este lugar, le dijo, mientras la miraba a los ojos, buscando la conexión que siempre había querido fortalecer. Sofía lo escuchó atentamente, su inocencia contrastando con la dureza de las revelaciones que estaba enfrentando. Sin embargo, la duda aún persistía. ¿Estaba listo para compartir su fragilidad y permitir que Sofía absorbiera toda la carga emocional de su realidad? Al regreso a casa, las hojas caídas crujían bajo sus pies, simbolizando un ciclo que debía cerrarse. ¿Esta nueva aventura que había comenzado a tejer sería suficiente para ella? Podría crear en Sofía un sentido de resiliencia sin arrastrarla a su propio abismo. Mientras la luna iluminaba el camino hacia la granja, Julián comprendió que el verdadero desafío no solo residía en construir un legado, sino también en abrir su corazón en el proceso. Las decisiones que tomaría a partir de ese momento no solo definirían su tiempo y sus actos, sino que darían forma a la vida de su hija para siempre. Reflexionando sobre lo que estaba a punto de abordar, entendió que la decisión de involucrar a Sofía en este viaje era inminente. Pero antes de dar el siguiente paso, había una pregunta inquietante que debía responder: ¿podría dejar que su hija se convirtiera en el pilar que él no había logrado ser? Incluso si eso significaba permitirle ver su vulnerabilidad. La tensión creció en su pecho, y las posibilidades se multiplicaron. Mientras el viento soplaba a su alrededor, el eco de su propia lucha resonaba más fuerte que nunca. Estaba claro que el momento crucial se acercaba, una decisión emocional radical que pondría a prueba su valentía. Y así, se encontró contemplando un futuro incierto, donde la verdad de su legado dependería de su capacidad para abrirse y compartir su lucha. Poco sabía Julián que en ese camino no solo buscaría construir, sino también redescubrir la fe en sí mismo y en su hija. Su viaje apenas comenzaba, y con cada paso, la revelación de su verdadero ser emergía del profundo abismo del miedo. Sin embargo, la pregunta siempre latente seguía ahí: ¿tendría el coraje de enfrentarlo todo y dejar que su legado floreciera desde su fragilidad? La respuesta, aún en el aire, esperaba ser descubierta. A primera hora de la mañana, el sol se asomó tímidamente detrás de las colinas, tiñendo el cielo con matices dorados. Julián despertó con un nudo en el estómago. La incertidumbre sobre cómo sería el día se entrelazaba con una determinación renovada. Sabía que cada jornada contaba, y que debía aprovechar al máximo cada uno de esos momentos. Decidió que era el momento de involucrar a Sofía de una manera más directa, llevándola a la práctica diaria de cuidar de la granja. A medida que se preparaban para el día, los corazones de padre e hija latían al unísono, un ritmo que renovaba la esperanza. Mientras organizaban las herramientas, Julián se dio cuenta de que no podía simplemente enseñarle sobre la tierra, debía enseñarle a creer en sí misma, a encontrar su voz en medio del ruido del mundo. Hoy, vamos a plantar nuevas semillas, Sofía. Pero no solo plantas, vamos a plantar sueños, le dijo con una sonrisa que escondía su nerviosismo.
Sofía se iluminó, y esa chispita de emoción fue todo lo que Julián necesitaba para seguir adelante. La observaba mientras se movía con aquella energía incansable que solo los niños poseen. En su mente, comenzaba a hilar un plan, no solo involucrarla en el trabajo del campo, sino también en el proceso de hacerla sentir parte de una herencia que debía transmitirse. Comenzaron por elegir un rincón del terreno. Un espacio que había sido descuidado, lleno de maleza, pero que prometía renacer con el cuidado necesario. Mientras desmalezaban, Julián le explicaba cuán importante era el esfuerzo, no solo para que la tierra produjera, sino para que Sofía entendiera que cada acto de dedicación conllevaba sus frutos. Para que algo crezca, también debemos cuidar de nosotros mismos, afirmó Julián, mientras se sacudía el sudor de la frente. En su interior, sabía que esta enseñanza abarcaba más que el acto de plantar, era un reflejo de su propia lucha por vivir. Con cada comentario, una certeza se hacía más firme, no podía ocultar su fragilidad, pero podía convertirla en fortaleza para su hija. Sin embargo, durante la jornada, la fatiga comenzó a hacer mella en él. A pesar de la alegría que le proporcionaba estar con Sofía, sus energías eran limitadas. Se detuvo un momento para observar a su hija, absorta en la tarea. Veía su risa, la forma en que se movía con seguridad y entusiasmo, y comprendía que ella era el reflejo de todo lo que había querido ser. «Papi, ¿por qué tienes el rostro tan cansado?», preguntó Sofía, con preocupación palpable en su voz. La inocencia de la pregunta lo golpeó como un balde de agua fría. En aquel instante, Julián se dio cuenta de que su lucha no solo era internalizada, sino que también afectaba a los que le rodeaban. Y en ese momento, una decisión clara se formó en su mente: debía hablar con Sofía sobre sus miedos, sobre lo que estaba en juego. Esa noche, mientras la oscuridad caía sobre la granja, Julián se sentó con Sofía en la veranda, la luz de una pequeña lámpara iluminando su rostro. Con una voz entrecortada, decidió abrirse: «Sofía, hay algo que debes saber sobre mí, algo que puede parecer aterrador». La pequeña lo miraba con sus grandes ojos, llena de curiosidad pero sin comprender totalmente la gravedad de la situación. En su corazón, Julián sintió la presión de sus dudas acumulándose, pero la decisión estaba tomada. Sintió que estaba a punto de entrar en un profundo océano emocional. Justo cuando estaba a punto de hablar, un ruido interrumpió su momento, un sonido inesperado proveniente del cobertizo. Julián se movilizó rápidamente, interrumpiendo la conversación a medio camino. El instante se fragmentó, y la revelación se quedó atrapada en sus labios. Un cuestionamiento se deslizó en su mente: ¿sería el momento de finalmente confrontar lo que había estado evitando? Mientras se dirigía hacia el ruido, la inquietud crecía. El secreto todavía latente entre ellos quedaría pausado, pero la disposición a hablar era ahora más palpable que nunca. Mientras la luna brillaba por encima, Julián sabía que esta era solo una de tantas pruebas que tendría que enfrentar. La tensión lo invadió nuevamente, la búsqueda de su legado, la conexión con su hija, todo parecía estar en juego en cada paso que daba. La noche aún guardaba secretos que necesitaban ser descifrados. La puerta del cobertizo crujió al abrirse y Julián se detuvo en seco. La luz tenue de la luna proyectaba sombras alargadas que bailaban en las paredes de madera. A sus pies, un gato escurridizo desapareció entre los rastrojos. Su corazón se aceleró. No era solo un ruido, en su mente resonaba como un eco de sus propias inseguridades. A medida que se acercaba, su mente divagaba. Pensaba en la conversación truncada con Sofía, en la vulnerabilidad que había estado a punto de compartir. Esa sensación de desamparo le resultaba extraña, más aún cuando era él quien debía ser teóricamente el ancla en medio de la tormenta. Pero la lucha por su legado personal era tan intensa que a veces resultaba casi abrumadora. Desde que recibió el diagnóstico, la vida se había convertido en una sucesión de días que temía desperdiciar. Con los meses cada vez más escasos, cada pensamiento y cada acto debían tener un significado. Incluso el más pequeño de los momentos debía estar cargado de propósito. Había decidido que la granja, su vida, debía ser un reflejo de lo que quería transmitir a su hija: resiliencia, lucha y esperanza. Entró al cobertizo y la penumbra le ofreció un respiro momentáneo, un remanso en medio de su agitación. Miró a su alrededor, cada herramienta y cada objeto contaba una historia de esfuerzo.
Aquí había sudor y sacrificio, aquí había también el potencial de una nueva vida. Fue cuando recordó lo que había leído sobre el poder de la narrativa. En cada mal paso, en cada rendimiento mediocre, había una lección que podía dar forma a su futuro, uno que él quería construir junto a Sofía. Pero la realidad se endurecía cada día. Las cosechas seguían siendo inciertas y la presión económica crecía. ¿Cómo podría enseñarle a creer en la posibilidad de un futuro brillante si él mismo dudaba? Mientras las preguntas giraban en su mente, el murmullo del viento a través de las rendijas parecía murmurar la respuesta. Julián necesitaba aprender a confiar en el proceso, en el trabajo arduo y en la fe en lo que estaba sembrando. Regresó a la veranda, donde Sofía aún lo esperaba, con su luz suave brillando sobre su rostro impasible. La preocupación anterior ya había desaparecido, pero su aura curiosa seguía intacta, era un recordatorio viviente de su deseo de conectar y descubrir. Julián sintió una oleada de determinación. No podía dejar que el temor nublara su capacidad de guiarla. Vamos a hablar de lo que te mencioné antes, dijo dejando de lado su habitual reticencia. Quiero que entiendas que la vida no siempre es fácil, pero cada desafío puede ser una oportunidad para crecer. Había una seriedad en su tono que captó la atención de Sofía. A medida que se sentaban juntos, Julián sintió que el diálogo empezaba a abrirse como una flor ante mil posibilidades. Esa conversación era el primer paso hacia su legado, un camino que debía recorrer junto a ella. No solo quería que Sofía aprendiera sobre agricultura, sino que también debía empoderarse a sí misma para afrontar la vida sin miedo. En ese instante, se dio cuenta de que estaba creando no solo una vida para su hija, sino también un futuro donde ella pudiera ser su propia heroína, pero justo cuando las palabras comenzaban a fluir entre ellos, el silencio se vio quebrado por un sonido familiar, el chirrido de un vehículo acercándose. La noche prometía más sorpresas. Julián sintió cómo la inquietud regresaba, no estaba seguro de quién o qué sería, pero su intuición le decía que se trataba de algo importante, quizás la clave para desafiar las circunstancias que lo rodeaban. La brisa de la noche, ahora cargada de incertidumbre, susurraba a Julián que el verdadero viaje recién comenzaba. ¿Quién llegaría y qué significado tendría para su lucha por el futuro? Mientras todos esos pensamientos colisionaban en su mente, supo que era el momento de enfrentarse a lo desconocido. Su futuro, y el de Sofía, dependía de ello. La sombra del vehículo se proyectó más fuerte, y un sudor frío le recorrió la espalda. ¿Sería este el momento que cambiaría todo? Julián se puso en pie, las manos nerviosas apoyadas en las rodillas de la silla de madera en la que se sentaba con Sofía. La incertidumbre se deslizó por su columna vertebral. La oscuridad se enfrentaba a la posibilidad de un cambio radical, y su mente se debatía entre el deseo de escapar y la necesidad de afrontar lo que estaba por venir. Sabía que aquellas voces, el murmullo de su propio miedo, necesitaban ser silenciadas. El vehículo llegó a su destino, las luces de los faros cortando la negrura de la noche. El motor se apagó de golpe, dejando un silencio que parecía gritar a su alrededor. ¿Esto era lo que había estado esperando? Un atisbo de esperanza entre la penumbra que lo había perseguido durante meses. «Papá», preguntó Sofía, su voz quebrada por la mezcla de curiosidad y miedo. Julián se agachó para mirar sus ojos. Esa niña era su ancla, su fuente de inspiración. Se repitió a sí mismo que debía ser valiente. Este era el momento de demostrarle que la vida siempre ofrecía una segunda oportunidad. La figura que emergió del vehículo era un hombre alto, con una presencia que emanaba determinación. Sin pensarlo, Julián se acercó. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, su rostro se hizo más familiar. Era un viejo amigo de la infancia, Lucas, que había dejado el pueblo hacía años en busca de oportunidades en la ciudad. Julián no pudo evitar sentir una mezcla de alegría y recelo. La vida había llevado a Lucas a un lugar totalmente distinto, lleno de promesas y riesgos. «Julián», dijo Lucas, extendiendo una mano. «He regresado para ayudar. Escuché sobre tus dificultades». Las palabras resonaron en su mente como un susurro lleno de posibilidades. Pero, ¿realmente podía confiarle su lucha? Lo miró a los ojos, buscando alguna señal de que eso era genuino, de que no había vuelto solo por curiosidad. La confianza era un terreno resbaladizo.
Respondió con un movimiento titubeante de su mano, dejando que la incertidumbre llenara el aire entre ellos. Sé que no empecé bien, pero tengo ideas, continuó Lucas, su tono convencido. Quiero ayudarte a revivir la granja. Conectar con el mercado de la ciudad de nuevo. Las cosechas pueden ser inciertas, pero la demanda es real. La pasión de Lucas por el negocio agrícola resonaba en Julián, alimentando un destello de esperanza adormecida en su interior. ¿Qué harás? ¿Prometerás que esto no es un sueño? La pregunta salió impulsiva, cargada de desconfianza. Ya había enfrentado promesas vacías antes, y su vida dependía de acciones reales. Lucas sonrió, pero era una sonrisa cargada de compromiso. He estado trabajando con técnicas agrícolas sostenibles, nuevos métodos para aumentar la producción. Podemos restaurar lo que una vez fue un legado, Julián. Idear un plan sólido, uno que involucre incluso a Sofía. Cada palabra de Lucas encendía un fuego interno que Julián había creído extinguido. La posibilidad de un futuro diferente, uno donde no solo sobrevivieran sino que prosperaran, se materializaba lentamente. Pero algo en su interior seguía dudando. Porque Lucas volvía ahora, justo cuando la tormenta estaba en su punto más fuerte, un remordimiento pesado lo invadió. ¿Estaba dispuesto a dejar que su orgullo interfiriera en su lucha por el futuro de su hija? La respuesta se sintió clara en su pecho, aunque el miedo a salir de su zona de confort lo mantenía a raya. Te escucho, dijo al fin, dejando de lado parte de su recelo. Pero necesito saber que lo que ofreces es un compromiso real. La vida que estoy construyendo no se puede poner en manos de un sueño. Julián sabía que su respuesta era el primer paso hacia una posible alianza, una decisión que podría abrirle puertas que creía cerradas. La noche continuaba, y mientras el viento soplaba, llevándose consigo las últimas huellas del miedo, Julián sintió que la desesperación remitía un poco. Pero aún quedaba mucho por decidir y el eco de su propia voz resonaba en su mente. Estaba preparado para cambiar el rumbo de su vida, arriesgando todo por un camino incierto, con él. Futuro ante él y Sofía a su lado, la carga de sus elecciones se convertiría en su desafío más profundo. ¿Aceptaría la ayuda de Lucas o seguiría solo, navegando en la tormenta de su legado? Esa decisión definiría no solo su destino, sino también el de su hija. La mañana siguiente llegó con el canto de los pájaros y un aire fresco que llenó los pulmones de Julián de renovada energía. Sabía que debía enfrentar la realidad, el giro inesperado que Lucas había traído no era solo una señal de esperanza. Era una oportunidad real que debía evaluar en el contexto de su legado y el futuro de Sofía. Con determinación, se sentó en la mesa de la cocina, mientras el aroma del café recién hecho llenaba el ambiente, y llamó a su hija. Sofía entró, sus ojos brillantes reflejaban la curiosidad habitual. ¿Qué haremos hoy, papá?, preguntó, emocionada. Julián sintió que su corazón se llenaba de amor y protección. Era su deber prepararla para lo que estaba por venir. Después de una breve conversación sobre el día a día de la granja, decidió que era crucial incluirla en sus planes para reconstruir su hogar. Sofía, hay algo importante acerca de la granja y mi salud que me gustaría que supieras. Sus palabras fluyeron con sinceridad, cada frase construyendo una atmósfera de confianza. Mientras le explicaba su condición y el regreso de Lucas, observó cómo la comprensión se basqueaba en su rostro. Ella sintió, su ánimo tornándose serio. Así que, no estás solo en esto, ¿verdad?, preguntó con la inocencia de quien aún cree que todo puede solucionarse. No, cariño, contestó Julián, sintiendo la urdimbre de su legado extendiéndose ante él. No estoy solo, y quiero que tú formes parte de esta reconstrucción. Dichas las palabras, sintió una conexión profunda con su hija. Estaba listo para construir no solo un legado, sino un futuro compartido. Con la ayuda de Lucas, podrían transformar la granja en un lugar de aprendizaje y crecimiento. La idea no solo le había proporcionado un atisbo de esperanza, sino que también lo había liberado de esa carga interna que sentía como un peso. Comenzaron a elaborar un plan, cada parte de la conversación consolidando su relación y fortaleciendo la misión. Días después, Julián y Lucas trabajaron juntos, revisando el terreno y discutiendo estrategias de cultivo.
Cada encuentro se convertía en un aprendizaje mutuo, en el que Julián, a su vez, enseñaba a Lucas sobre las técnicas agrícolas tradicionales y la importancia de la conexión espiritual con la tierra. Lucas, por su parte, introducía métodos modernos que prometían revitalizar sus cosechas. Así, la granja se transformaba en un espacio en el que lo antiguo y lo nuevo coexistían, creando un legado más fuerte. Sofía, cada día más implicada, aprendía a manejar las herramientas y comprender la naturaleza. Julián la guiaba, observando cómo su miedo se convertía en empoderamiento, su voz encontraba espacio para florecer. Había momentos en que él mismo se sentía rejuvenecido por su energía, tomando conciencia de que su legado no se refería solo a lo que podía dejar, sino al presente que estaban construyendo juntos. Pero la lucha interna de Julián no desapareció por completo. Hubo días en que el miedo y el dolor físico lo acechaban, recordándole la finitud de su tiempo. Sin embargo, ante cada desafío, la conexión con su hija y el deseo de forjar un futuro brillante le dieron fuerzas para seguir adelante. Una tarde, tras una jornada de trabajo, Julián se sentó con Sofía en un viejo tronco, respirando la calma del atardecer. Era momento de cultivar la confianza que tanto anhelaba. Sofía, quiero que entiendas que la vida no siempre es justa. Habrá tiempos difíciles, y sentirás miedo. Pero dentro de ti hay una fuerza que puede hacer que todo sea posible. Te he enseñado sobre la tierra, pero también debes aprender a levantarte siempre. Mientras continuaban con sus conversaciones, la pequeña empezaba a asimilar esa sabiduría, su curiosidad se convertía en sabiduría. Se dio cuenta de que cada momento que compartían les enriquecería en diferentes formas. Julián se sintió satisfecho, estaba formando a su hija no solamente en técnicas agrícolas, sino también en resiliencia. Finalmente, Julián tomó la decisión de preparar una pequeña ceremonia en la granja, un evento para celebrar su legado y presentar a Sofía ante el mundo como su continuadora. Con la ayuda de Lucas y vecinos, organizó una reunión en la que presentaría su visión para el futuro, uniendo la comunidad en torno a la esperanza en lugar de la tristeza. El día de la ceremonia llegó. La granja fue adornada y el ambiente estaba cargado de anticipación. Julián, sintiéndose orgulloso, miraba a los rostros de quienes habían llegado a compartir ese momento significativo. A su lado, Sofía sonreía, irradiante y segura. Hoy, no solo celebramos lo que hemos sembrado, sino lo que se cultivará en el futuro, anunció Julián con voz resonante. A medida que la ceremonia continuaba, se sintió rodeado de amor y apoyo. Las palabras de aliento se entrelazaban con su determinación. Julián reconoció que su legado no se limitaba a lo que dejaba atrás, sino también a lo que estaba viviendo. Esa conexión, ese sentido de pertenencia, había renovado su propósito y transformado su miedo en una vibrante esperanza. Estaba enfrentando su final con dignidad, mientras preparaba a su hija para que el viaje continuara sin él. Mientras la ceremonia concluía, Julián miró a Sofía, sintiendo un profundo orgullo. Su transformación había solidificado sus bases, y estaba preparada para seguir adelante. Sintió que había cumplido su misión y al final, la paz lo envolvió. La vida siempre encontraría su camino a través del amor y el legado que había creado. Con la sonrisa de su hija iluminando el atardecer, Julián supo que había dejado su marca, y que su legado florecería, aún en su ausencia. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Déjenme un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.